encontramos en una temática de gran interés. Claro, la denominación que le han puesto a esta cátedra, Derecho de las Obligaciones 2, no es realmente un lujo. En verdad no dice nada, nadie sabe de qué se trata. Otras cátedras se denominan responsabilidad civil y estas no sé qué decirle, si me gusta o no me gusta. Me parece que está en una situación intermedia, porque en realidad decía algo en el pasado, cuando la preocupación era sancionar a quien había causado un daño, y esto se resolvía dentro de la teoría del acto ilícito. Pero la palabra responsabilidad es multívoca, porque significa muchas cosas. Por un lado, la responsabilidad, esta responsabilidad que vamos en cierta manera a ver en esta cátedra, que es la responsabilidad civil, pero también hay una responsabilidad penal, una responsabilidad moral, y la palabra responsabilidad se usa también para denominar esa relación de causa a efecto, en un sentido causal, podríamos decirle. Sin embargo, tengo que reconocer que es la terminología que usa el Código Civil y Comercial de la Nación. En verdad, lo que a mí me gusta es que se denomine derecho de daños, porque esto dice del presente. Hoy hay una preocupación por la distribución del daño injusto que ha sufrido la víctima hacia aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Esto se resuelve en una nueva teoría, que es la teoría del acto dañoso. El derecho de daños, en realidad, se ocupa de los daños sufridos por la persona, sea en su persona misma, o en sus bienes, o en los derechos que comparte dentro de la sociedad civil. Eso es lo que dice el artículo 1737, cuando expresa que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Este es el concepto de daño jurídico. Ciertamente que el daño es un mal. Es un mal que lesiona derechos individuales o colectivos o intereses legítimos de la persona. El primer principio que rige este derecho es que el mal debe ser evitado. El segundo principio es que el mal debe ser reparado. Eso es lo que dice el artículo 1708, cuando dice: las disposiciones de este título son aplicables a la prevención y a su reparación. La prevención en la sección segunda a través de los artículos 1710 a 1713 y la sección tercera, los artículos 1716 a 1736, se ocupan de la reparación. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el daño debe evitarse o repararse? Es porque la persona tiene una dignidad en su dimensión individual y social que debe ser respetada. Y el derecho reconoce el derecho a permanecer incólume, o sea, a no sufrir daños y a gozar de los bienes colectivos.
el derecho a permanecer incólume surge precisamente del artículo 19 de la Constitución Nacional, cuando fija el límite de las acciones privadas de los hombres y dice que no pueden perjudicar a un tercero, que no pueden perjudicar a otro. Si perjudican o pueden afectar los derechos de otros, entonces se atenta contra esa dignidad. Y justamente el derecho está constitucionalmente habilitado a intervenir para evitarlo o repararlo. El derecho de daños nos hace ver que la responsabilidad civil es una técnica jurídica consistente esencialmente en transferir por una intervención voluntaria del Estado que modifica el curso brutal de los acontecimientos, la carga de un daño de la persona que lo ha sufrido directamente en virtud de las leyes físicas, biológicas, psicológicas o sociales a otra persona a la que el derecho considera que debe soportarlo. Fíjense que esto es lo esencial. Transferir la carga de un daño de la persona que lo ha sufrido a la persona de cuya esfera ha nacido la fuerza dañadora. Por eso, los elementos esenciales de este derecho de daños es el daño injusto. ¿Qué es lo injusto? Nos lo dice la antijuridicidad. Y el factor de atribución, o sea, la razón que el derecho toma en cuenta para desplazar la carga del daño de aquel que lo ha sufrido a aquel de cuya esfera ha partido la fuerza dañadora. Decimos elementos esenciales, pero no únicos, porque hay otro elemento que ustedes van a estudiar detalladamente, que es la relación causal. Este modo de pensar la responsabilidad civil evidencia que hay casos en que el daño debe distribuirse entre inocentes. Estos son los casos realmente difíciles e interesantes, en los que la teoría de la responsabilidad civil, tal como se la concebía dentro de la teoría del acto ilícito, se mostraba como insuficiente. En cambio, la teoría del acto dañoso ayuda a solucionarlo. Hay otros casos en que el hecho dañoso se debe a la culpa y que puede probarse. En principio, estos no son casos dificultosos, son casos fáciles. Y en ese caso, el derecho dice, bueno, que lo soporte el culpable ese daño, transfiere al culpable la carga del daño. Lo que pasa es que a veces no son tan fáciles de probar la culpa y el dolo. Resulta muy difícil hacerlo. Tengo la convicción de que en este curso se va a producir en ustedes una conmoción, porque ustedes se van a transformar, van a pasar de el pensamiento lego que se pregunta de quién es la culpa del sufrimiento de un daño, a una mirada jurídica actual, proveniente de un humanismo renovado que se basa en la dignidad de la persona y que se pregunta, ¿es justo que este daño lo soporte quien lo ha sufrido? Realmente espero
que disfruten este curso.